El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Anoche observamos una parte del debate, de lo que se da en la mecánica del Congreso, de lo que ofrece el escenario de la democracia. El Senado de Colombia es bicameral, el Congreso colombiano es bicameral. Representantes a la Cámara que son la expresión viva de las regiones y senadores de la República que son elegidos por circunscripción nacional. La Cámara es territorial, pero siempre un representante busca como aliado un senador y hacen ese apalancamiento, esa unidad, esa llave para trabajar en teoría política. Y en ese contexto de la democracia el Senado aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Eran las 12:09 a.m., ya día de hoy, cuando se cerró el debate en la Cámara, y hoy van a continuar en la Cámara. El Senado ya aprobó todo el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. La Cámara no acogió el texto enviado por el Senado. Y la propuesta del presidente del Senado hasta anoche era que la Cámara, una vez terminara el día de sesiones, ayer, pasara a la conciliación, cosa que no se dio, factor que no apareció. Pues unos editorialistas y unos comentaristas dicen que la Cámara se rebeló a Roy. No, es lo que pasa en el Congreso. Eran las 12 de la noche, de la medianoche, y eso pasa. La Cámara, en su autonomía, determinó que hoy van a continuar. No se le rebeló, y yo no diría que se le rebeló. Es la mecánica y la dinámica del Congreso de la República. Ya son apreciaciones subjetivas, periodísticamente hablando, porque los hechos objetivos están dentro del Congreso y los hechos objetivos son como lo que queda del plan de desarrollo de la sustancia de la materia. Otra cosa es la percepción, el análisis, la visión periodística, que no siempre es equilibrada en Colombia. En ese ambiente del Congreso, que es un órgano de la democracia colombiana, pues se dieron diferentes manifestaciones. Como en todo debate de las leyes y de los proyectos de ley y planes de desarrollo, a veces se aprueban con más facilidad. En este caso no, porque es un caso atípico de la democracia colombiana. Es la primera vez que un presidente de izquierda llega al gobierno después de tantos años de vida republicana, de una hegemonía del Partido Liberal y Conservador. Y aparece un candidato que hoy es el presidente, diferente a los que históricamente han habitado la Casa de Nariño, han gobernado el país. Y cuando el Senado aprueba el contenido del plan de desarrollo, el presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo en sus primeras declaraciones que es un plan de desarrollo justo y futurista. Pero queremos saber entre hoy y mañana ¿qué pasa con una figura que yo denomino aterrizaje territorial? ¿Qué le toca al departamento del Quindío? Claro, al país. Porque el plan de desarrollo contempla políticas públicas, con expresión presupuestal, con presupuesto, con rubro para aplicar las políticas. Tiene ejes muy importantes. Un eje social amplio, musculoso. Un eje de inversión en obras también. Y todo lo que representa seguridad alimentaria, atención a sectores vulnerables, y pretendían, pero siempre se ha hecho, eso no es novedoso, no es exótico en el Congreso, pretendían aplicar con artículos elementos que son catalogados como reforma en el tema de la salud. Le falta un filtro que es muy grande, y que es el que obliga en la Constitución, todo el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que todo lo que aprobaron en el Congreso no riña y esté en armonía con la Constitución Política de Colombia. Eso está por verse todavía, para que quede sólido, con solidez jurídica, el plan de desarrollo, pero los avances son importantes. Está saliendo del Congreso. Y en lo territorial es donde aparecen los proyectos departamentales. En el caso quindiano, hay que esperar que eso se depure hoy y mañana. De momento,
De momento, ¿qué desapareció del plan de desarrollo? ¿Y qué se cayó? Una sobretasa al impuesto predial. Al impuesto predial que tenemos con predial actualizado venía otra actualización con una sobretasa. Y sobre todo esa sobretasa se aplicaría y se destinaría a ciudades que tienen transportes masivos. Armenia no tiene transporte masivo, no han podido con el sistema integrado de transporte. El mío de Cali tiene un déficit. El metro, el sistema de transporte masivo, no el metro, en Bogotá, tiene déficit. En las principales ciudades del país donde existe, hay déficit. No han podido tener equilibrio financiero. No sé si el proyecto nació muerto, porque lo curioso en Colombia es que cuando hacen los estudios, aparecen con músculo financiero y en la marcha del proyecto ya no tienen plata. Siempre pasa. Eso lo tienen que corregir. Y continúa el debate de las EPS. Pues falta la reforma a la salud, pero en el plan de desarrollo apareció anoche que los giros a las EPS del fondo grande, el fondo del Estado que es el ADRES, va a continuar. El régimen sigue. Y sobre todo el gobierno tiene que revisar ya cuando se pase la reforma a la salud, si pasa, que ese es otro tema bien complejo para el gobierno. Lo que pase de la reforma a la salud tiene que mirar cuáles son las EPS eficientes y cuáles tienen que desaparecer. Primero porque manejan recursos del Estado y segundo porque tienen que mostrar eficiencia. En el papel todas responden, en la práctica el ciudadano sufre demasiado. Es un viacrucis permanente, es una tortura constante y pareciera que son sectores intocables, que nadie los puede ni vigilar ni amonestar, las EPS. Y si no fuera por el derecho de la tutela consagrado en la Constitución, la tutela ha salvado a muchos pacientes de la muerte, literalmente hablando, porque hay que tutelar un derecho, que es el derecho a la salud, empezando porque violar ese derecho a la salud. Eso es criminal. Eso es una muerte anunciada. Condenar a un paciente con preexistencias, con patologías, a que dependa del criterio de una EPS, pero para la entrega de medicamentos. Porque el criterio médico-científico ya está. Pero sáquelo de la EPS, saque los medicamentos de la EPS. Eso es toda una odisea, porque no hay quien apriete, sancione, los ponga en cintura. Porque no es un regalo, es un derecho que se vulnera mucho en Colombia. Y en este departamento sí que más. No han pasado unas cosas del plan de desarrollo, unos artículos. Y le agregaron artículos que conoceremos más adelante cuando se depure el instrumento denominado Plan Nacional de Desarrollo, que es la brújula del presidente Petro. Todavía está trabajando con el plan de desarrollo viejo. Hay que armonizar y continuar. Y entonces en junio, porque hasta el domingo tiene plazo el Congreso para aprobar ese plan de desarrollo, en junio ya empieza el gobierno del doctor Petro a trabajar, a operar con un plan nacional de desarrollo propio. Gran mayoría de propuestas de campaña, lo que quedó en la propuesta de gobierno del presidente, ahora aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. Y seguimos expectantes mirando cómo tratarán al departamento del Quindío. Claro, al país. Son 32 departamentos y unos con mayor complejidad y mayores sectores críticos, altamente críticos en inversión social. Lo que llaman la Colombia profunda, la otra Colombia. Pero aquí también hay pobreza, marginalidad y miseria en sectores. Basta con salir de la Plaza de Bolívar. Basta con visitar comunas de Armenia. Son pocas. Y descubrimos unas problemáticas sociales bien complejas. ¿Y qué decir del recorrido por la zona rural del departamento del Quindío, municipios, donde hay pobreza oculta, pobreza extrema? En las fincas que antes eran cafeteras, donde la comida sobraba, la comida era abundante, ya no hay comida, ya no hay cultivos, tierras abandonadas. Esas tierras fértiles ya no son tan fértiles. Y por eso hay una migración a las ciudades, otros llaman desplazamiento,
porque las multinacionales, por ejemplo, aguacateras, han comprado esas grandes extensiones para cultivo de aguacate. Y los dueños de esas parcelas, que antes eran cafeteras y que tenían cultivos de pan coger, llegaron a la capital o se ubicaron en municipios o pasaron a otras ciudades, como Pereira, y se gastaron ya los ahorritos y lo que valía la chagra, la finca. Aquí también hay problemas sociales, obviamente que en otras regiones con más profundidad, con mayor incidencia en la calidad de vida de los colombianos, pero aquí también hay. De manera que el Plan Nacional de Desarrollo sí marcará el rumbo del gobierno en políticas públicas, en un país tan complejo para gobernar. Ya dijo el presidente en España ayer, en el Palacio de los Reyes de la monarquía española, que teme, y en el Parlamento español, que teme no cumplir todo lo que prometió. Que hay muchos colombianos en el exterior y aquí en el país con las esperanzas puestas en su gobierno, dijo el presidente Petro, y que teme no cumplir lo que prometió y lo que el país necesita. De manera que una cosa es en la calle, otra cosa es en el gobierno. Gobernar el país, este país, no es tan fácil. Cuando hay un marco fiscal, cuando hay una regla fiscal, cuando hay un límite de recursos para invertir y unos instrumentos y unos mecanismos que da la ley para ejecutar las inversiones. Y es ahí donde el Estado se queda, en la ejecución. Un Estado que en teoría es bueno y una Constitución que en teoría sirve. Colombia es un Estado social de derecho, pero aplíquelo hasta el último municipio colombiano. Esa palabra Estado social de derecho, eso es lo que no llega a muchas veredas, a muchos villorrios, a muchos caseríos, a muchos sectores, porque esa expresión del Estado, que es la base del Estado, mirado de abajo hacia arriba, es la que está débil. El desarrollo, si es que hay desarrollo integral, porque hay unas falencias grandes, se concentró en grandes ciudades del país. Hay que mirar a regiones. Y esa Constitución vigente, la que nos rige, consagra un país de regiones. Y hay que mirar si ese Estado social de derecho llega hasta las veredas y hasta esos poblados, a veces olvidados y marginados del desarrollo integral. De tal manera que esperaremos qué pasa esta semana con todo el contenido y hoy y mañana en la Cámara con el plan de desarrollo. Un buen día para todos.